La propuesta de decretar una emergencia económica por parte del gobierno de Gustavo Petro llega luego de su visita a Santa Lucía en el Atlántico, desde donde argumenta que por temas sociales, económicos y ambientales y teniendo en cuenta la ola invernal que se avecina en Colombia, se analiza esta posibilidad. Si a eso se le suma la crisis económica mundial, si a eso se le suma la guerra que dispara el precio de los fertilizantes, entonces tenemos la tormenta perfecta. Y el resultado de esa tormenta perfecta se llama hambre. Claro que lo he pensado. ¿No es el momento, acaso, de una emergencia? Los congresistas podrán opinar, los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda. Pero si vamos a vivir un episodio peor que el 2010 en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica. Previo a este anuncio, el presidente habla de la situación que presentan los ríos de Europa, China y Estados Unidos. Los principales ríos de Europa hoy, de China hoy y de Estados Unidos hoy en este momento no están como este canal, están secos. Allá viven lo contrario de lo que estamos viviendo aquí. Acaban de vivir cómo se quema media Europa por el calor y la sequía. Sea lo uno, sea lo otro, trae aparejado unas circunstancias que se llaman hambre. De decretarse la emergencia económica, el gobierno buscaría facultades especiales para contrarrestar todas las afectaciones que se puedan presentar por causa de la crisis climática y el incremento de las lluvias durante los próximos 3 meses. Y es que a raíz de esto, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, le hace nuevamente un llamado a los alcaldes. De nuevo, le pido a los alcaldes tener mapas de riesgo climático y establecer los comités de crisis climática en cada municipio con amplia participación popular. Pero esta no es la primera vez que se le escucha al mandatario hablar sobre la posibilidad de decretar una emergencia económica. Durante su campaña también lo hizo. Bueno, pero ¿cómo funciona en la práctica esta medida? ¿Qué implica declarar la emergencia económica? Consultamos con expertos que llamaron la atención sobre las decisiones que amparado en ella podría tomar el presidente. Desde el Congreso también reaccionaron. De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución de Colombia, cuando se presenten hechos que perturben en forma grave el orden económico, social y ecológico del país, el presidente podrá, con todas las firmas de los ministros, declarar el estado de emergencia. El gobierno sustituye, por decirlo así, al Congreso y queda habilitado para expedir decretos que tienen la fuerza de ley. Vuelve un legislador. Estos superpoderes que adquiere el presidente se dan por un tiempo de 30 días que se pueden extender y las medidas solo deben estar relacionadas con el objetivo vital de la declaratoria, en el caso de lo propuesto por Petro con las emergencias por las lluvias y eventuales desastres naturales. Además, los decretos emitidos por el Ejecutivo deben estar bajo la lupa de la Corte Constitucional. La clave de la emergencia económica es que sean hechos nuevos, que estalló el Nevado del Ruiz, que hubo un terremoto monumental. Para contrarrestar esos hechos nuevos, se puede dictar una emergencia económica. Para mitigar dichos efectos económicos, el presidente podrá incluso tomar decisiones de carácter tributario. Permite emitir nuevos tributos transitorios o modificar algunos, pero estas modificaciones pueden durar hasta la siguiente vigencia. O sea, yo puedo emitir nuevos tributos o modificar algunos y duramos hasta el otro año con estos tributos. Pero con un proyecto de reforma fiscal cocinándose en el Congreso, este punto llama la atención. Miren cómo aquí puede haber una reforma tributaria negociada alrededor de unos 25, otros dicen que 16 billones. Y una emergencia económica puede impulsar el recaudo de nuevos tributos. Eventualmente sería el Poder Legislativo el encargado de darle carácter permanente a las medidas que se tomen bajo la emergencia económica. Entregar facultades a un presidente
para que se brinque el Congreso, porque puede legislar sin Congreso, y para que además fije impuestos, por lo menos de manera temporal, parece excesivo, porque todavía no tenemos conocimiento exacto de cuál va a ser el efecto del invierno sobre la población colombiana. El gobierno simplemente ha colocado sobre la mesa la posibilidad de una declaratoria de emergencia económica, previendo la posible crisis, desabastecimiento y damnificados que podría tener nuestro país. Muy similar a lo que quiere aplicar el primer mandatario. En 1999 se declaró emergencia económica por el terremoto en el eje cafetero. Luego, el expresidente Juan Manuel Santos en el 2011 también usó esta herramienta por la ola invernal causada por el fenómeno de la Niña. Y en el año 2020, el gobierno Duque lo hizo para hacerle frente a los efectos de la pandemia. La lupa en Red Más. Las lluvias que vendrán, esa es la razón de la propuesta que hace el presidente Petro alrededor de decretar una emergencia económica. Pues bien, le pusimos la lupa a la temporada invernal. ¿Qué pronostica el IDEAM? ¿Realmente será tan devastador y tan fuerte? La entidad indicó que desde el 28 de agosto inició la segunda temporada invernal y que esta será al menos 30% más fuerte que los meses anteriores, pues se juntan el fenómeno de la Niña y la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. El IDEAM ha venido monitoreando, informando sobre la evolución del fenómeno de la Niña. La Niña está catalogada como una niña entre débil y moderada de acuerdo a los índices oceanoatmosféricos. Esto en cuanto a intensidad, pero esta niña es muy atípica, dado que tiene una duración muy larga, ya más de 2 años, y esta etapa del segundo semestre indica que traemos una recurrencia de precipitaciones en el territorio nacional. Si bien hace un mes las probabilidades habían descendido al 68%, hace 3 y 4 días las probabilidades de su permanencia aumentaron al 80%. Los cálculos indican que incluso es posible que el país supere el nivel de lluvias del 2010, que generó emergencias en diferentes regiones del territorio nacional y que provocó una reconstrucción de emergencia del Canal del Dique a un costo de 1.2 billones de pesos. Tenemos grandes ríos del país con niveles altos, tenemos suelos saturados que en algunos puntos urbanos y rurales pueden generar deslizamientos y un proceso de lluvias que puede estar entre el 20 al 50% en algunos puntos de la geografía nacional por encima de lo normal. Por eso, con esta alerta que envía el Sistema Nacional Ambiental a través del IDEAM, convocamos a que se activen todos los planes de respuesta, los planes de prevención y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Tanto el Ministerio de Ambiente como el IDEAM emiten estas alertas tempranas en respuesta al monitoreo que ambas autoridades vienen realizando después de la primera temporada de lluvias, pues hay bastantes probabilidades de que hayan fuertes aguaceros en el país para los siguientes meses. Gran polémica en el país alrededor de esta declaración del presidente Gustavo Petro de que podría invocar una emergencia económica. Y al decretar esa emergencia económica, pues ¿qué sucedería? Lo hemos visto en la nota de Laura, que sencillamente el presidente entraría a reemplazar al Congreso, podría legislar por cuenta propia. Eso sí, sujeto a unas condiciones, sujeto a una revisión posterior de la Corte Constitucional. Eso de posterior es bien importante porque mientras la Corte Constitucional revisa, pues pueden pasar cosas. Y ese pasar cosas es justamente lo que preocupa a la gente. Hemos dicho muchas veces en este noticiero que la división de poderes es la que garantiza ¿qué poderes? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esa división de poderes es la que garantiza que ninguno de los tres poderes se extralimite. Y en concreto, los presidentes en un país presidencialista como Colombia necesitan límites. Y esos límites en este caso están establecidos por lo que puede hacer el Congreso en la medida en que, por ejemplo, decretar impuestos tiene que pasar por el Congreso. Por ejemplo, tomar medidas especiales de reasignar el presupuesto tiene que pasar por el Congreso. Y así sucesivamente. Mientras ese equilibrio de poderes se mantiene, todos más o menos tranquilos, pero la emergencia económica pone nerviosos a todos porque le da excesivos poderes al presidente.
¿Cuándo se puede decretar? Lo veían ustedes en la nota. Cuando haya hechos sobrevinientes. ¿Qué es eso? Hechos que no sean recurrentes, que no sean periódicos, que no sean conocidos y de repente suceden. Hechos sobrevinientes, en primer lugar. Que esos hechos sean calamitosos, que generen una gran calamidad o que amenacen con perturbar el orden social, económico o ecológico de la nación. Y en tercer lugar, y muy importante, que no haya otras medidas que ya estén al alcance del mandatario o al alcance del gobierno que puedan neutralizar esa situación, es decir, que sean unas medidas únicas y exclusivas para hacer frente a esa crisis. Sucede eso en el caso de la crisis invernal que se avecina, sucede eso en el caso de la hambruna que puede generar esa crisis invernal o profundización del hambre, pues hay gente que dice que no necesariamente. Si desde que era candidato hace 8 meses Gustavo Petro venía hablando de la crisis del hambre que existe desde hace mucho tiempo en el país y de la necesidad de invocar decretar una emergencia económica, pues el hecho no es sobreviniente, se conocía de tiempo atrás, existe de tiempo atrás, es lo que dicen algunos expertos, por lo tanto por ahí no sería la cosa. Pero más aún, si incluso fuera sobreviniente, hay quienes dicen que existen elementos e instrumentos que ya tiene el presidente en sus manos para poder hacer frente a una crisis de ese estilo. ¿Cuáles? Pues mayorías en el Congreso. Las mayorías en el Congreso le dan 223 parlamentarios de 296 en total. Los especialistas dicen ni los hechos son sobrevinientes y hay otros recursos, por lo tanto una emergencia económica no pasaría el juicio de la Corte Constitucional. ¿Seguirá adelante con estas ideas? Vamos a ver.